Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos con el diputado Daniel Cayane a propósito de la asunción como presidente del Parlasur durante todo el 2019. Nos acompaña el diputado por el Frente Amplio. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, es un gusto estar contigo y con todos los televidentes. Bien, bueno, ¿qué significa asumir por un año la presidencia del Parlasur? ¿Qué se hace, qué se trata, qué se conversa con los socios? Bueno, sin duda una responsabilidad importante en el sentido que estamos representando a nuestro país, a Uruguay. En realidad el Parlamento del Mercosur tiene la presidencia rotatorias como el Mercosur, y el Parlamento del Mercosur vendría a representar en cierto sentido a estos 300 millones de habitantes que vivimos en el Mercosur y que quizás no están contemplados solamente por la mirada de los estados. Y bueno, y la idea del Parlamento del Mercosur es poder acercar el Mercosur a la gente, y a las realidades concretas, a las problemáticas que tiene la gente hoy de trabajo, de salud, de educación, Ujú. de Eh, derechos concretos que también son importantes. claro, Cayane reconoce que no se está transitando el mejor momento en lo que refiere a integración. No, sin duda, ¿Verdad? no De, son, no de- de son los los... países, además, de integrantes del Mercosur. Mm. ¿Y en qué sentido lo dice? ¿Dónde lo ve más claro? Y a ver, creo que no son momentos para la integración en el mundo en general. Uno de los quizás panaceas de la integración o procesos más importantes que la Unión Europea está sufriendo, eh, incluso hasta países que se quieren retirar del propio Unión Europea. Y creo que tampoco son tiempos buenos para la integración latinoamericana. Es decir, de hecho, una de las instituciones que se había creado hace muy poco, que era la UNASUR, que en realidad era un conjunto de países de Sudamérica que se habían reunido para poder tener políticas comunes con respecto a la defensa, a la soberanía compartida, a la defensa de nuestros recursos naturales, eso hoy, por decisiones de algunos elencos políticos de los gobiernos nacionales, de algunos países, como en el caso de Argentina, Brasil, se rompió. Y bueno, el Mercosur sigue siendo igual una institución que tiene más de 25 años, que ha logrado pasar sucesivos gobiernos de diferentes signos políticos y funciona o sigue funcionando. Y creo que quizás la principal responsabilidad que tenemos hoy es que el Mercosur siga funcionando y funcione mejor. Y creo que eso es por lo menos el aporte que queremos hacer como Uruguay, porque en realidad no somos un país muy chiquito que producimos básicamente para exportar, producimos alimentos para 30 millones de habitantes. Y en realidad, generalmente el mundo no nos consulta para poner reglas. Es decir, generalmente nosotros somos tomadores de decisiones. Y estar en cualquier ámbito donde en realidad se puede incidir en esas decisiones creo que es importante, y el Mercosur es uno, el Parlasur es otro. Bueno, recientemente en el traspaso de mando, ¿verdad?, de la presidencia pro tempore del Mercosur, se habló también de la incertidumbre, ¿no?, de la asunción ahora el próximo 1 de enero de Jair Bolsonaro en Brasil. ¿Le parece que también estas diferencias, por ejemplo, políticas de los países integrantes del Mercosur, exacerban esas dificultades de integración? ¿Y qué le produce a usted en lo particular que va a presidir el Parlamento del Mercosur la asunción de Bolsonaro? A ver, sin duda lo que pasa en Brasil siempre es determinante para el propio proceso de integración, no solo en el Mercosur, sino en América Latina. Sin duda lo que está sucediendo con el gobierno electo de Brasil va a generar una expectativa, y sobre todo nosotros somos cautelosos y tenemos una visión preocupante sobre lo que puede suceder. Pero creo que Brasil, más allá de su elenco político, gubernamental o su actual presidente o su futuro presidente, Brasil tiene una vocación de liderazgo regional histórico. Es decir, Brasil es un estado continental, es casi la mitad de Sudamérica, y tiene una vocación de liderazgo regional muy importante. Entonces creo que sin duda la historia de Brasil va a tener por lo menos un peso importante, y quizás una mirada mucho más importante de Itamaraty, que vendría a ser como la Cancillería Claro. brasileña, que ha Ellos ya tenido dijeron que también van a crecimiento. supeditar un poco a resultados, ¿no? Esto de Sí, continuar sí. en el Mercosur. Pero creo que no existe países que se vayan de los procesos de integración que no sufren. Y creo que en realidad Brasil quizás puede buscar algunos acuerdos más puntuales, pero en realidad el Mercosur, Y más allá esperemos que siga de funcionando. todo lo que es lo comercial, lo económico, también se habla de una integración de la gente, ¿no? De las sociedades de estos países. Y de hecho, bueno, usted proponía eso, ¿no? Mayor compromiso, el que sientan las sociedades y compartan las injusticias que hay en la región. ¿A qué se refería concretamente Sí, con esas palabras? a ver, yo creo que nosotros somos una región muy rica en nuestra dotación de recursos naturales. Somos la mayor reserva de biodiversidad del mundo, tenemos el acuífero guaraní, somos la mayor reserva de energéticos, de gas, de petróleo, producimos alimentos para un mundo que está creciendo, y sin duda eso es un activo importante, pero somos de las peores regiones del mundo que distribuye esa riqueza. Si uno mira cualquier indicador de la región, salvo Uruguay, que somos
quizás casi un hecho aislado. Después la región está bastante complicada en ese sentido. En realidad, en Brasil 6 personas concentran la riqueza de 100 millones. O sea, para entender un poco la situación que se da. Entonces creo que sin duda, más que la integración solamente de los estados, que el impulso del Mercosur significó, también es hora de la integración de los pueblos, de que las instituciones que los pueblos han construido, como en el caso de las centrales de trabajadores, por ejemplo, los estudiantes, los campesinos. Nosotros somos una región de mucho trabajo rural y sin duda el campesinado juega un papel importante, no tanto en Uruguay, sino en otros. Los sectores productivos. Creo que es hora también de que puedan dotar de una mayor riqueza esta integración y sobre todo puedan también consolidar un proceso que sin duda es parte importante de nuestra vocación histórica. ¿Por qué? Porque en realidad para cualquiera de nuestros países la integración significa el desarrollo y también el desarrollo significa también la integración. Entonces creo que es importante ver cómo nosotros salimos solo de la agenda gubernamental y logramos también que las personas, los ciudadanos comunes también se puedan empoderar en este sentido y por ejemplo también se puedan resolver cuestiones concretas. Es decir, hoy es más fácil para cualquier ciudadano de Uruguay hacer una carrera universitaria en Europa y revalidar el título que hacerla en cualquier país del Mercosur. Eso sin duda es un problema, porque en realidad si nosotros queremos que los países se integren, también la inteligencia y la universidad tiene que estar integrada. Hoy cualquier persona cruza el charco y va a Buenos Aires y su teléfono, salvo que tenga una empresa que tenga un roaming internacional, le cobran diferente. Esas son cosas concretas que también los procesos de integración tienen que... Eso es bien interesante porque digo, afecta directamente, ¿no? A la gente, el tema de poder también trabajar en países socios, bueno, qué tipo de trabas se enfrentan bueno, y demás. Sin duda ¿Y Parlasur trata eso y promueve leyes, por ejemplo, para que esas cosas se puedan ir concretando? ¿Hay algún proyecto en particular que tengas para este periodo de 2019 que vas a estar presidiendo? El Parlasur no es como los parlamentos nacionales que generan derecho positivo, es decir, que hacemos leyes que son obligatorias. Los países después nosotros recomendamos al Consejo Mercado Común. Sí, nosotros vamos a trabajar en lo que se llama el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, que comprende estas cosas. En realidad el Mercosur ha avanzado en ese sentido, pero es importante que los estados entiendan que hay obligaciones y derechos para con los ciudadanos del Mercosur. No los ciudadanos uruguayos, argentinos o brasileños, sino los ciudadanos del Mercosur. Y queremos trabajar para poder concretar el Estatuto de Ciudadanía y que sobre todo estas cosas se pongan en evidencia y se puedan concretar. Porque, como decís, uno a veces trabaja en otro país y tiene problemas para poder concretar los años para su jubilación. Uno a veces trabaja en otros países y no se le respetan los derechos laborales. Hay personas que emigran de otros países y también es importante que se puedan considerar todos sus derechos para que sean considerados ciudadanos. Y lo del intercambio estudiantil también me parece que recién lo nombrabas, algo de gran trascendencia, ¿no? El poder enriquecerse con la experiencia de otros países en materia académica y que eso fluya, ¿no? Que pueda fluir al menos. Y bueno, también que los propios profesionales del Mercosur, médicos, abogados, puedan también ser reconocidos sus títulos para poder ejercer sus trabajos en otros países. Creo que son todos temas concretos que hacen también a otras dimensiones de la integración, quizás no tanto la comercial, como es la que siempre se pone como en cuestión en el Mercosur, que hacen también a la vida de las personas. Y creo que también el Parlasur tiene que por lo menos acompañar y esforzar para que estas cosas sucedan y que podamos vivir mejor. Y por último, como diputado del Frente Amplio, bueno, el anterior presidente del Parlasur de Paraguay fue lapidario con la situación en Venezuela, ¿no? Venezuela suspendido actualmente del bloque regional. ¿Cuál es su punto de vista en esta situación? Sí, nosotros en el Parlasur, si bien el Mercosur suspendió a Venezuela, los parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, siguen participando. Y en realidad lo que nosotros quisimos ahí establecer como Parlamento es tratar de aportar un granito de arena para que haya diálogo entre las partes y sobre todo pueda también construirse una salida política al problema que aqueja a Venezuela. Sin duda creo que en Venezuela hay problemas importantes y eso nadie le puede negar. Pero bueno, el Parlamento del Mercosur trata también de ser por lo menos, no echar leña al fuego, sino tratar de echar un poquito de aceite en momentos complicados y sobre todo aportar el diálogo en la diversidad, porque nosotros somos parlamentarios de diferentes países con diferentes miradas y diferentes posiciones ideológicas, pero nos sentamos todos en la misma sala y tenemos que también sacar resoluciones comunes. Y creo que eso también es importante y es un aporte quizás a la problemática que puede tener el bloque hoy regional, que más que solucionar intenta cuestionar algunos temas que sin duda son importantes.
Me quedaba con un titular hoy del País que habla de la cantidad de venezolanos que seguramente ya estén residiendo para lo que es el año que viene en el Uruguay, y la cifra es 12.000 venezolanos ya estarían bueno, concretando su residencia definitiva en nuestro país. ¿Qué opinas sobre cómo estamos manejando esa situación de inmigrantes que llegan al Uruguay, sus posibilidades de trabajo? A ver, Uruguay es un país modelo en materia de normativa con respecto al tema de migrantes, sobre todo con respecto a la mejora de los derechos de cada uno de ellos. Yo creo que el tema migración, no solo venezolana, sino en general, hay que mirar varios aspectos. Uno es el tránsito de personas, pero otro también hay que poner el foco, y quizás eso también es importante, es en que quizás siempre en esas situaciones complejas, donde en realidad las personas deciden de salir de un país porque están mal económicamente o porque tienen problemas políticos, también hay personas que se aprovechan de eso, que se llama la trata de personas, o cárteles que también tienen un negocio económico. Entonces creo que también en ese Sí, sentido... el tema viviendas hemos dado ejemplos muy duros, hay ¿no? hay que ver cómo... y cómo los estados también respetan a estos migrantes y cumplen con sus derechos como ciudadanos, porque en realidad nosotros vemos situaciones que suceden en la Pero ¿está frontera con preparado, Brasil. para ser más concretos, está preparado Uruguay hoy para estar recibiendo a estos A ver, inmigrantes en Uruguay las ha hecho condiciones un que debe esfuerzo- garantizar? Sí, Uruguay ha hecho un esfuerzo importante. Creo que sin duda cualquier ciudadano, es decir, cualquier compatriota del Mercosur que venga aquí en Uruguay puede sacar su cédula fácilmente. Eso le permite estar en un trabajo no estando en negro. También le permite acceder a la salud y a la educación pública, creo que es importante. Es decir, todos tenemos hijos en la educación pública, y seguramente algún compañero de nuestros hijos son también migrantes venezolanos o cubanos o de otros países que han venido, por suerte, al Uruguay. Y creo que lo importante es tratarlo, todo este tema, con una perspectiva de derechos, porque son personas que tienen que emigrar, tienen que tener un destino diferente al que quizás se habían propuesto, y sobre todo tratar de que lo puedan hacer de la mejor manera y que se puedan integrar al Uruguay, que creo que también somos un país migrante. Sabes que me quedé pensando que justo el móvil que tenemos hoy, en instantes nada más, junto a Christian Font, es con Cayo Vila, que es el ex baterista de los Shakers, que está enfermo de cáncer, que tuvo que regresar de Venezuela, donde ya hace mucho tiempo que reside, porque no tiene acceso a la medicina, ¿no? No tiene acceso a la medicación que necesita para tratar su enfermedad. Y bueno, la nota siguiente con Christian Font va a ser justamente con el músico que va a contar esa situación. Es una realidad difícil, ¿no? Sí, sí, la venezolana, la colombiana, la brasilera, la paraguaya, la argentina. Es decir, somos sociedades complejas. Pero podría sin duda, comparar lo que está pasando hoy en Venezuela con estas realidades que recién nombraba en Brasil o en Argentina. bueno, hay situaciones complejas en varios lugares. Es decir, falta de atención en salud, A ver, creo que lo principal es ver cómo nosotros podemos tratar de ayudar a que este problema, que es un problema para todos los latinoamericanos, se solucione de manera adecuada, que la gente pueda vivir donde quiera y Claro. de manera adecuada, y sobre todo tengan las cosas Cuando uno habla de necesarias solución adecuada, se pregunta a veces cómo es esa solución adecuada, sobre todo efectiva, ¿no? Para también como bloque dar Sí, una presencia. primero respetar el derecho de ellos a autodeterminarse. Sin duda uno puede tener posiciones a favor o en contra. Es decir, acá no estamos hablando del gobierno actual, sino estamos hablando de cosas más generales. Y bueno, y sin duda creo que lo importante también es ser solidario. El Uruguay siempre ha sido un país solidario, ha recibido mucha solidaridad en momentos difíciles, creo que también eso es importante. Y también es importante poder también entender que en realidad vivimos en una región bastante complicada, y el papel del Uruguay se vuelve central a la hora de también ayudar a resolver esos conflictos, respetando la institucionalidad de cada Por uno la de los vía países. diplomática. Sí, creo que el Uruguay tiene un peso relativo mucho mayor a su Tamaño. su tamaño, y creo que Ah. eso es importante. Bueno, bien interesante. Y a propósito entonces de esta historia que te comentaba de Cayo Vila, del baterista de los Shakers, que bueno, regresó al país para recibir justamente su medicación, para poder tratar su enfermedad, y que Cristian ya mismo va a tener contacto con él. Te agradecemos, por supuesto, la llegada al programa, la venida al programa.